JFD, just fair and direct. Buenas tardes. Vamos a comenzar el webinario de acción del precio, realizando un análisis sobre los principales activos financieros. Está patrocinado por Cero Comisiones en acciones al contado y veremos cómo todos los jueves realizamos un análisis sobre los activos más operados, así como las peticiones que pudieran realizar. Bien, comenzamos como siempre con la situación del euro-dólar. Ya podéis ver que tenemos una situación muy en rango. Estamos en un rango que podríamos marcar entre 1.11 y 1.07. Han sido rangos extremos. Estamos viendo como aquí 1.0728 y en los superiores 1.1240. En estos momentos empezamos a analizar cuáles podrían ser los niveles que podríamos estar observando. Bien, es muy evidente que tenemos un límite inferior. Vamos a ponerlo claro. Un límite inferior en 1.0766 es, un nivel que de pasar por debajo del mismo significaría que pudiéramos pasar incluso por debajo de los mínimos del 20 de marzo en 1.0654, 1.0650. Pero creo que en esos niveles puede haber muchas órdenes de compra. También habrá que delimitarlo también por la fuerza del índice del dólar o el dólar index, viendo cómo se está comportando. Ya nuestros rangos son bastante estables, por lo menos por el momento. No queremos que vayamos a ver niveles ni muy inferiores ni muy superiores. Pero de todos modos vamos a calcular cuáles son los niveles que podemos estar viendo. Siendo un rango lateral, como estáis viendo, que no tiene una clara dirección, pese a venir de 1.15, podemos estar viendo cómo el mercado está marcando unos canales definidos que así sería un lateral bajista, así lo vemos un poco más claro. Hemos realizado una pequeña falsa ruptura al alza y hemos vuelto a entrar en el canal. Cuando el precio realiza estas rupturas al alza y una vez que entra en el previo canal bajista y no perfora los mínimos previos relevantes, parece ser que no estamos hablando de una falsa ruptura del todo, sino que estamos en un casi lateral completo. En el caso de que el precio volviera a entrar en el canal fuera del canal alcista, estaríamos viendo como si midiéramos, estaríamos hablando que el precio alcanza el nivel objetivo, es decir, el precio retrocede según alcanza el primer objetivo, deshace la mitad de la amplitud del previo canal y el objetivo completo lo situaríamos en 1.1175, 1.1180. En estos momentos la dirección no es nada clara, pero sí que, sin embargo, podríamos estar viendo cómo el precio, si volviera a salir del canal, estaríamos apuntando hacia el nivel primero, al primer nivel parcial. Incluso podríamos intentar atacar al objetivo completo
que tenemos marcado. Por el momento, que estamos en un nivel muy lateral, no nos hace pensar que por ahora podamos tomar decisiones muy claras. De tomar una posición, pues obviamente nuestros stops, nuestra posición de riesgo-rentabilidad sería mucho más adecuada una posición al alza. Tendríamos unos stops muy pequeños, casi en el 1.0760, esperando que tocase esta resistencia y pudiera pasar a buscar el nivel en 1.1034. Estamos en gráfico de 4 horas. Estos no son movimientos intradiarios, son movimientos más de swing, más de 3, 4, 5, 6 días, una semana. Y esto sería la posición que podríamos estar buscando en estos momentos en el eurodólar. Si buscamos un movimiento bajista, estaríamos esperando que una vez que el precio no pudiera atacar estos niveles del canal bajista, es decir, atacando los niveles superiores, buscaría los niveles o los mínimos previos relevantes. Este es el mínimo previo relevante. Estaríamos hablando que el precio podría atacar esta zona. Estaríamos, por tanto, hablando que si el precio se gira, estaríamos buscando zonas entre 1.07 y básicamente estaremos en un rango de unos 35 puntos en el entorno de 1.0700, 1.0740. Esto sería el nivel que estaríamos observando si el precio quisiera continuar su tendencia bajista. Pero por el momento, como ya hemos comentado, el nivel de precios sigue siendo bastante lateral, como vemos en el gráfico. Vamos a ver la situación del IBEX. Vamos a limpiar el gráfico que teníamos dibujado previamente. Situación, como ya hemos comentado estas semanas, fuerte bajada, nivel de consolidación, parece que no quiere caer con mayor fuerza. Los índices europeos parece que tienen mejor comportamiento, índices americanos lo mismo. En este momento, como ya vemos, estamos en la zona inferior del rango. Esto quiere decir que nos situamos más cerca de mínimos que de máximos. Tenemos unos ciertos soportes que estamos viendo que, de no ser perforados, es muy probable que pudiéramos estar hablando que las posiciones largas, en principio, pudieran ser algo más sensatas que las cortas, pero sin embargo sin tener ninguna posición preferida. Vemos cómo defendemos la zona de los 6.700, 6.900, sí, alrededor. Estamos en un rango otra vez de unos 100 puntos. No hay demasiado volumen, no hay demasiada actividad, los datos macro tampoco están acompañando, ni para bien ni para mal. Y la situación en la que estamos sería esta. ¿Cuáles podrían ser las consideraciones que pudiéramos tener? Bien, por debajo del nivel de soporte, vamos a marcar por el nivel de soporte situado en 6.660, es probable que podamos ver una venta abierta hasta los siguientes mínimos situados en 6.558 o incluso al inicio del movimiento de este canal semilateral alcista en los 6.420. Situación potencial. Bien, mediremos otra vez cuál es el canal a la baja. Si perforara estos niveles, estaríamos pensando en niveles que casi pudieran atacar al nivel de mínimos previos relevantes, pero no llegaríamos a tales niveles, con lo cual se quedaría corto. Vamos a analizar ambos.
Bien, primer nivel objetivo, es decir, desearía la mitad del canal previo, 6.315 puntos. Coincidimos con últimos puntos de entrada al alza. Si quitamos el cursor, vemos que coincide este nivel intermedio con el nivel en el cual los últimos inversores que pudieran ver un retroceso entraron. Es una zona de confluencia de órdenes y un nivel objetivo total, el momento en el que deshace toda esta altura, todo este rango, y estamos hablando de unos 5.964. Como veis, no daría por el momento a sobrepasar el último nivel que estaremos marcando en 5.809 puntos. Esta es un poco la situación. También tenemos que tener en cuenta la exposición de los grandes fondos, más análisis fundamental, casi más por decirlo, que vienen a estos niveles como niveles de posicionamiento a largo plazo. Y esto, bueno, es una barrera que puede hacer que el precio pues, no reventara estos niveles de soporte, aunque nadie dice que no los vaya a reventar. Pero en principio tendría lógica que, habiendo visto todo el movimiento o todo el descuento de precio que hubiera hecho el IBEX, es probable que a priori pudiéramos manejar estos rangos entre los 7.100 puntos y los 6.600. Esto tendría cierta lógica que nos pudiéramos mover en un rango lateral manteniendo la parte baja de este canal a la baja. Si el precio quisiera o hubiese un apetito al riesgo y el mercado entendiera que hemos salido fuera de la zona de peligro, estaríamos midiendo estas resistencias y podríamos ver que el mercado pudiera tener ganas de pasar a la zona alta de este canal. El atractivo de esta zona pudiera ser que los stops son relativamente asequibles, es decir, no hablamos de más de 100 puntos, 150 puntos, respecto a los 300, 400 que pudiéramos estar optando. Todavía es muy pronto para decirlo, son gráficos de 4 horas, pero el movimiento lógico, el movimiento natural que pudiera hacer el índice pudiera ser buscar esta zona alta del canal casi horizontal que tenemos a la vista. Si pudiéramos pasar por encima de estos máximos marcados previamente, aun siendo máximos descendentes, pasar por encima de los mismos, es decir, saldríamos por encima de este nivel de resistencia, estaremos hablando que el nivel natural que podría estar optando el precio, hablaríamos de los 7.890 puntos. Esto sería un movimiento relativamente natural del índice. Vamos a analizar como siguiente activo Santander. Está siendo castigado, sector bancario. Ya veíamos de dónde veníamos, estamos hablando, ahora mismo analizamos gráficos semanales. Venimos de bajadas fuertes, es decir, son varios canales, como veis, bajistas, pequeños retrocesos, casi deshace la mitad, es decir, en un momento que sale por debajo del canal bajista, estamos viendo cómo retrocede casi un 50% para continuar su senda bajista y finalizando estas últimas semanas con unos movimientos muy fuertes a la baja que nos han dejado incluso una situación peor de la que estábamos viendo en el IBEX por ser un valor o un sector relativamente castigado debido a la situación coyuntural que estamos viendo. Como veis, la situación del IBEX, bueno, parecía que la tónica era más oblicua. Aquí vemos una situación prácticamente horizontal. No queremos decir que tenga peor pinta, porque al final el IBEX y y los 7 u 8 blue chips que tenemos en el IBEX 35 al final van muy correlacionados. Pero sí que es cierto que viendo cómo se comporta tanto el Banco Santander como el Banco Ilo Vizcaya, es complejo
augura una situación mucho mejor de la que está ahora mismo. Cayendo por debajo de estos niveles, tenemos un nivel horizontal. Estamos viendo cómo nos fijamos en ya no en niveles o resistencias con una pendiente de graduación, sino que estaríamos viendo que el precio desharía todo este nivel lateral que estamos viendo. Este nivel de deshacerse, que pudiera ser el caso, si continúan los ataques a los grandes bancos, estaremos viendo cómo podríamos tener como objetivo parcial unos 63.5. No es descabellado, pero sí sería bastante peligroso para el resto del selectivo español. Y como objetivo total seríamos o hablaríamos de 1,3550, que serían niveles ya de muy, muy, muy largo plazo. En caso contrario, si el precio quisiera empezar a atacar resistencias, que no lo está haciendo, vamos a ver por qué. Estamos viendo cómo marcamos un canal claro bajista. Si quisiera atacar estas zonas, es decir, la zona de los 2 euros, que es un poco la zona natural que está peleando en estos momentos, pues las zonas naturales o el momento en el que podríamos ver que la posición pudiera cambiar de sesgo, de fuertemente bajista a neutral, estaríamos hablando que pelearía el precio por pasar por encima de la resistencia y atacar niveles de 2,40, que es un poco los momentos en los cuales hemos estado viendo que el precio comenzaba ya a retroceder después del último retroceso. Estos son los puntos claves, son los máximos previos relevantes. Si cambiáramos el sesgo, es decir, cambiar el mercado, hubiese patito por el riesgo, estaríamos hablando que el precio pudiera estar atacando niveles de 2,75. Esta sería un poco la situación, la mejor situación que pudiéramos ver para el Banco Santander. Vamos a pasar situación del DAX. Como veis, tiene bastante mejor pinta en diario que el IBEX y mucho mejor, obviamente, que el Santander. Hemos deshecho, digamos, vamos a medirlo, de hecho. Hemos deshecho más del 50% de la caída. Hemos llegado casi a un 61,8, es un nivel muy clave. Estos son los retrocesos de Fibonacci. Y una vez que el precio deshace el 50%, es muy probable que salga al 100%. Suele haber más probabilidades que el precio, una vez pase, deshaga la mitad del movimiento, que deshaga casi el 100%, o sí, un ratio superiores al 61,8. 61,8 está situado en los niveles previos del soporte que habíamos visto, soportes horizontales. En este momento el precio continúa relativamente estable. Ahora vamos a ver en gráficos más pequeños cómo la tónica marca un ligero movimiento positivo. Estamos viendo que los apoyos son sólidos. La pendiente, como veis, es de algo menos de 45 grados, pero sí que es positiva, es muy interesante. Y estaremos viendo cómo en estos momentos, lo mismo que hemos comentado en Santander y en IBEX, podría caer, sí, es muy probable que pudiera caer porque es la tendencia principal, pero en estos momentos pasar por encima de los niveles en los que estamos cotizando en el DAX es probable que pudiéramos buscar zonas superiores buscando la zona superior del canal alcista. Cotizamos estos momentos, como os fijáis, en zonas de soporte, o sea, de resistencias horizontales, son máximos precios relevantes. Y esto podría hacer que con stops relativamente asequibles pudiéramos, por debajo
de la zona de soporte, podríamos estar pensando que el precio puede acompañar si el apetito por el riesgo, es decir, las condiciones mejoran, la gente deja de tener ese pánico en el mercado y el mercado puede continuar este movimiento alcista. Como veis, es relativamente lateral, pero es probable que si continuamos con este movimiento lateral, semilateral alcista, es probable que pudiéramos atacar estos puntos. ¿Cuál sería un movimiento natural? Bien, un movimiento natural podríamos, uno, o atacar al máximo previo relevante en los 11.345 puntos, o incluso en zonas superiores buscar los 11.627 puntos, que coinciden con zonas de soporte previos. Este sería un poco el análisis. Y en el caso de no ser así, vamos a medir cuál es la amplitud del canal y vamos a ver cuáles son las zonas de movimiento previo más probable si el precio pasara por debajo de los soportes. Estimamos que podrían ser 4 o 5 velas, es decir, un día, y estaremos viendo cómo las zonas a tener en cuenta como objetivo parcial bajista y objetivo total, estaríamos hablando de zonas intermedias. Los 9.965 y el objetivo total nos situaría en los 9.383, que coincide con los mínimos previos relevantes o los últimos mínimos previos de todo este canal. Vamos a ver la situación del DAX. Bien, aquí teníamos una situación de análisis en diario que había hecho para algún cliente. Bueno, rápido repaso. Super canal alcista, pasa por encima, falsa ruptura al alza, vuelve a entrar un poco en el canal, continuamos salvo pequeños movimientos en retrocesos, incluso con los últimos movimientos fuertes realiza una falsa ruptura al alza y estamos viendo como en este momento, tras marcar nuevos máximos y hace una falsa ruptura al alza, caemos fortísimo y retrocedemos y volvemos a entrar en el canal que estaba marcando de largo plazo. ¿Vale? Vamos a mirar cuál es la situación. Esto suele pasar bastante, que aunque como las medias a veces se sobrepasan, el nivel de crecimiento suele permanecer estable y estamos viendo cómo hemos deshecho gran parte de la mega caída que habíamos visto. Vamos a marcar otra vez, vamos a ver cuál ha sido el retroceso de toda la caída que hemos visto. Vemos que en este caso el retroceso es mayor que el que ha tenido el DAX. Hemos visto que ha alcanzado el 61,8, retrocede, vuelve al 50 y hemos deshecho más de un 61,8% de la caída previa. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, en la mayoría de los casos podemos observar que el precio, una vez que realiza estos movimientos, lo ve como un mero retroceso. Con lo cual, como veis, esta pendiente es algo mejor o algo mayor que la pendiente que tiene de retroceso el DAX y estamos viendo cómo el movimiento está siendo más limpio de lo que hemos visto en el DAX. Como veis, hay plena coincidencia. Estamos viendo los determinados puntos que coinciden desde el inicio del movimiento y estaremos viendo cómo el precio parece atacar tras apoyarse en mínimos, parece estar intentando atacar a nuevos máximos relevantes, aunque no son del todo relevantes, pero sí que son previos máximos.
Situación o posición probable. Bueno, la posición probable, según este gráfico, estaremos pensando que el precio pudiera intentar buscar zonas superiores, no ya estos máximos del canal, sino ya buscando estos máximos previos, y podemos estar situando el precio en estos niveles, que serían unos niveles que pudieran darnos ciertas cierta sensación de salir de la zona de mínimos o la zona de soportes y buscar zonas medias en las que la gente no se siente muy incómoda. En el caso contrario, buscar zonas inferiores, lo mismo que hacemos siempre. Medimos la amplitud del canal. Transportamos y entendemos o suponemos con la bola de cristal, porque no hay otro modo, que en un rango de unas 4 o 5 velas de 4 horas, es decir, un día, estaremos viendo cómo el precio de pasar por debajo de este nivel de soporte pudiera alcanzar un objetivo intermedio, los 2.690 puntos, y tener un objetivo total en los 2.547. Esto sería la medición absoluta de un movimiento muy pesimista, muy bajista, en el cual pasara por debajo de este mínimo, hubiese perforado los niveles de soporte y tuviéramos en el punto de mira objetivos bajistas. Situación del Brent, como ya sabéis, se ha relajado algo. La situación del crudo ya no se habla tanto. Ha sido bastante polémico. Es normal que entre en un rango lateral. Es muy probable que en los siguientes meses veamos unos aumentos, básicamente un incremento en el precio, inicio de la actividad global, restablecimiento de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, dejando un poco de lado la pequeña guerra fría que mantienen, restablecimiento de la situación de los países productores del petróleo, también en consonancia con Rusia, y estos factores harán que en un momento dado hayamos marcado unos suelos que van a ser históricos, pero al fin y al cabo unos suelos que pueden ser estables. No me atrevería a decir ningún tipo de previsión, y tampoco la voy a dar, porque es probable que pueda haber todavía o que haya resquicios de tensiones geopolíticas. Perdón, pero por el momento la mayoría de clientes o muchas personas piensan que es una muy buena opción posicionarse largos de cara a 2, 3, 4, 6 meses, pero todavía comporta ciertos riesgos posicionarse en tal dirección sin haber visto el fin o un horizonte claro respecto a los movimientos que pueden realizar las grandes economías mundiales. Bien, vamos a analizar como último activo el oro. Bien, teníamos marcados de la semana pasada, creo que sí, cuál es la situación actual, ¿vale? Pues marcamos, bueno, resumiendo, veníamos de casi máximos históricos, habíamos marcado un pequeño canal, que el que veis marcado, fuerte retroceso, volvemos a tocar resistencias, marcamos un canal lateral bajista, pasamos por encima del mismo, la ruptura es muy clara, estas formaciones de velas japonesas son clarísimas de movimientos al alza. No llegamos, hacemos pequeños retrocesos, hacemos pequeñas banderines o triángulos alcistas o de continuación, y continuamos con un movimiento muy interesante. En este momento, si queremos seguir analizando el movimiento, vemos cómo realiza varios pullbacks, no quiere entrar del todo en el canal previo, y nos situamos en una zona muy lateral. ¿Cuál podrían ser las posiciones que pudiéramos adoptar? Yendo al muy corto plazo o al corto plazo específico, podríamos estar pensando que tras un movimiento lateral o semilateral,
estamos viendo cómo el precio ataca, incluso en este momento está pasando por encima de la resistencia y vemos cómo la amplitud de este movimiento bajista sí que le permitiría atacar a los últimos máximos previos. De todos modos, le vamos a medir, vamos a transportar y vemos que en este momento el objetivo parcial pudiera atacar a los máximos previos, incluso el objetivo total podría pasar por encima de los mismos, estando en unos niveles de cotización de unos 1.756 como objetivo total y unos 1.733 como objetivo parcial. El oro, en las condiciones en las que estamos, como activo refugio y bueno, y como activo en el cual la demanda supera la oferta, pues bueno, en principio debería ser alcista, cosa que bueno, no siempre pasa, pero en principio debería ser un producto netamente alcista. Bien, vamos a pasar a las preguntas y así ya podemos, vamos a ver qué preguntas tienen los asistentes. Bien, vamos a ver. Vamos a analizar Ferrari. Vamos a ponerlo sobre el gráfico. Bueno, consideraciones fundamentales son siempre bastante bueno, evidentes, ¿no? Pero siempre suelen ayudar a algo. Y es que en este tipo de productos de lujo, en cuanto se suelen abrir las economías, suele suceder que muchos consumidores que no pensaban comprar este tipo de productos, al final, por esta incapacidad de gasto o barreras al mismo, suele hacer que el patrón de consumo suele ser más fuerte de lo que era previamente. Situación de la acción. Bien, pues sigo diciendo que es interesante medir cuál ha sido el retroceso de toda la caída. Vemos que pasa por encima del 61.8, nos quedamos en este rango. Es muy interesante porque si el precio consigue consolidarse por encima del nivel de 61.8, en los 159, 160, es muy probable que pudiéramos estar atacando a estos niveles de suelo y pudiera hacer que el precio continuara al alza, que sería un síntoma bastante común si la economía se reactiva y empieza el patrón de consumo otra vez a marcar los movimientos que hemos estado observando. En nivel semanal ya estáis viendo cómo tiene un sesgo muy alcista, no tiene un crecimiento muy fuerte, estamos en una parte media del canal y en estos momentos, como veis, podría estar atacando y pudiera seguir una senda alcista en un rango de los 160, 170, incluso 180. Esta sería la situación que podemos estar viendo en este producto. Bien, ¿alguna pregunta más? Si queréis podemos repetir algún tipo de activo o podremos ver cuál es la acción. Vale, bien. Pregunta Manuel Pérez, BBV. Bien, vamos a ver. Continuación BBVA. Algo mejor que el Santander. Algo mejor. Vamos, tuvo un comportamiento algo mejor en las últimas
crisis bancarias o los últimos ataques a las obligaciones del sector bancario, pero nos situamos en la misma consideración que el Santander. Vemos cómo rebota, salvo en determinados momentos, ¿vale? Como este mínimo o incluso el retroceso que marcó cuando cayó el mercado. Pero vemos que estamos en el rango de, sí, son los 3.10, 3.11 y los 2.56. Pasar por debajo de estos mínimos del 2.56 abriría una zona relativamente importante de unos 30-40 céntimos y por encima del mismo pues tendríamos la zona alta del canal. Estamos hablando que podría atacar los niveles de los 3 euros si quisiera o si el mercado viera un apetito por el riesgo, y en el caso de caer por debajo tendríamos niveles en los 2.35, 2.40. Eso sería un nivel que podríamos estar observando como nivel potencial. Podemos ver Inditex cómo monta ITX, creo que es esto, ¿vale? Inditex. La recuperación, como veis, no ha sido tan fuerte como otros valores que acabamos de ver, o incluso índices europeos, pero sí que ha sido bastante mejor de lo que ha podido ser el sector bancario. Obviamente el sector textil no ha sido tan tocado o hundido como el bancario, pero estaríamos viendo cómo por el momento no ha retrocedido en gran parte y estamos viendo cómo el mercado todavía no tiene cierta confianza en el mismo. Atacamos un mínimo previo, estamos atacando los máximos previos relevantes en los 23.70, 23.80, y estamos en una situación en la que podríamos estar marcando ciertas resistencias y el mercado pudiera ver que por encima de las mismas, es decir, ya no tocamos zona de mínimos, estamos cerca de la zona de resistencia, y si marcáramos los niveles de ataque o de acción, podríamos estar viendo cómo pasar por encima de la resistencia nos daría para inicialmente intentar atacar pues, zonas interesantes de últimas arranques bajistas, que siempre son zonas de alta confluencia de órdenes. Incluso si quisiéramos pensar en el objetivo completo de Inditex, estaremos viendo cómo le podría dar la amplitud de toda esta zona de salida de dinero, le podría dar para atacar esta zona de último máximo, último retroceso que habría hecho con cierta relevancia en los entornos de los 26.75. Bien, ¿alguna pregunta más? A ver, L'Oreal. Vamos a ver, L'Oreal. Creo que esto ya habíamos visto en alguna otra ocasión. L'Oreal me suena de haberla analizado unas cuantas veces. No la tenemos activada o tendría que quitar algún otro producto. No. Vamos a ver el ticker de L'Oreal, que lo voy a buscar en la otra pantalla. EPA. Tengo que ver si lo tengo activado. ORPA. Aquí lo tenemos.
Situación en gráfico diario. Sí, lo tenemos analizado. Pero vamos, no tenía más relevancia. Vamos a ver. Borrar. El retroceso que había realizado L'Oréal, habiendo visto lo que ya hemos visto, estás viendo que empresas con mejores reacción a los movimientos bajistas, vemos como en este caso realiza un movimiento que casi deshace el 80% del movimiento de caída. Es decir, es muy reactivo y muy defensivo. En estos momentos podemos decir que técnicamente se ha comportado con muchísima elegancia. Si nos ceñimos a los niveles, probablemente sí, en semanal, aquí hay una pequeña dilatación, muy probablemente que fuera a pescar estas órdenes, comportamiento muy normal, pero estaremos viendo cómo el canal alcista es clarísimo. Nos situamos en la parte media alta. ¿Qué podríamos esperar de esta acción? La verdad es que el comportamiento o el sesgo que puede tener esta acción es muy positivo y sería muy a tener en cuenta, debido a que si vamos a intentar medir los últimos canales que habría realizado, vemos la coincidencia entre los puntos, una graduación de un 45%. Estamos viendo cómo realiza un pullback, son zonas aquí complicadas porque de pasar por debajo de estos niveles podría entrar en el nivel del canal previo, es decir, podríamos estar viendo cómo el precio entraría en esta zona y sería pues un poco peligroso para ponernos o situarnos con movimientos alcistas, pero de continuar el movimiento estaríamos viendo cómo los máximos previos serían muy relevantes, 261, 62, y si creamos una zona o una pequeña zona de soportes como nueva zona, es decir, nos tendríamos que olvidar de esta zona bajista o de esta zona de retrocesos y tenemos que estar pensando en la nueva zona que está creando ahora mismo. Estamos creando pequeños máximos, mínimos crecientes. Esto suele ser un buen síntoma. Aquí no se observa del todo, pero sí que son mínimos crecientes y estamos pensando cómo pudiéramos ver que el precio pudiera intentar atacar estos niveles. Es demasiado temprano para ver cómo pudiéramos realizar previsiones, pero si marcáramos estos niveles, estaríamos viendo que el precio podría deshacer, gran parte de este último retroceso. Y esto nos situaría en la parte alta del canal y pudiera hacer que estuviéramos optando a, obviamente, la parte alta del canal, que viene dada de el movimiento de deshacer esta onda bajista y un movimiento en los niveles del 279, 280, es probable, es más 280, y el objetivo total hablaremos de los 312. Bien, esta ha sido la visión o la previsión que pudiéramos hacer de L'Oréal. Y bueno, si no queréis algún otro análisis, vamos a dar por terminada esta sesión. La verdad es que os agradezco. A ver, pregunta Manuel Pérez si no pudiéramos ver un hombro, cabeza, hombro en el L'Oréal. Sí, si lo eliminamos, podríamos ver perfectamente un hombro, cabeza, hombro. Lo que pasa es que cuando es importante, perdón, ver estas figuras
Pero claro, también hay que ver o pensar cuál es el fallo de estas figuras. Vamos a quitar todo esto. El fallo de estas figuras viene dado por la no superación de los hombros. Si esa figura fuera factible, estaremos hablando que el precio, vamos a borrar todo esto, estaremos viendo que el precio pudiera, a ver, que el precio pues pudiera realizar un movimiento similar a esto, ya no un movimiento perfecto de hombro cabeza a hombro, que sería esto, o algo menor, pero sí, es un movimiento que podríamos estimarlo. Lo que suele suceder es que cuando estamos viendo estas figuras, cuando solo vemos esta parte, pues nunca sabes si va a continuar el proceso y más en estos momentos, pero cuando ya empezamos a ver que crea una resistencia y ha formado esta figura, sí que puede ser el momento de poder pensar que pudiéramos estar viendo un hombro cabeza hombro invertido. Luego es probar y lo más importante, siempre mantener ratios de riesgo-rentabilidad adecuados para que no se nos vaya la posición en el caso de habernos equivocado. Bueno, vamos a dar por finalizado el webinario. Muchísimas gracias por atender. Nos veremos el siguiente jueves con un análisis similar al que realizamos todas las semanas. Muchísimas gracias, un saludo y recordaros el patrocinio de 0 comisiones en acciones contado de JFD. Un saludo y hasta la próxima semana. JFD, just fair and direct.